Bueno, entonces yo creo que ya somos cuatro, faltan otras tres personas para ingresar. Yo considero entonces que arranquemos de una vez y leemos con toda. ¿Listos? Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes de este grupo. Mi nombre es Felipe Restrepo, soy egresado de la Universidad Católica de Oriente. Más o menos ya llevo más o menos entre 3 a 4 años de experiencia, en el cual he hecho demasiadas cosas. Participé y estuve bastante tiempo trabajando en el canal de la Universidad Católica de Oriente en el Centro de Producción Audiovisual, en la cual tuve demasiada experiencia con relación a todo el mundo corporativo. Les quiero contar pues un poquito más de mí. Luego en ese proceso aprendí inmensamente a coger cámaras, me equivoqué, aprendí y también comencé a generar nuevos proyectos. Fui director y fundador de la revista Naú, de un medio cultural del Oriente Antioqueño, y actualmente también tengo mi propio pues, sello audiovisual que se llama Val Filmmakers. Llevamos alrededor casi de un año y medio en el cual hemos tenido una gran acogida tanto por parte del sector público y privado, y pues bueno, este es el inicio de grandes cosas. Me siento Henry, si de pronto quieres hablar o algo, el micrófono está como listo, tranquilo. ¿Qué más les puedo contar? De verdad que me siento pues como muy contento de poder estar acá, compartir con ustedes este primer semestre que se llama Administración de Recursos Audiovisuales. Quiero que entonces arranquemos, ¿cierto? Que obviamente como es la primera semana, lo más habitual es que nos conozcamos. Entonces, ese es la primera punto de partida. Esto me va a permitir compartir pantalla para. Creo que no es así. De un momentito, yo organizo bien esto, una pestaña, y voy a la bienvenida. Listo. Me confirman por favor si están viendo la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, voy a presentarme. Listo. Entonces, bueno, señores, muy buenas tardes a todos. Mi nombre pues es Felipe Restrepo, como ya les había mencionado. Estamos en el primer semestre en el cual vamos a ver la asignatura de Administración de Medios Audiovisuales. Entonces, como esto es básicamente lo que vamos a ver hoy. Es decir, vamos a hacer una presentación. Me acabo pues yo ya de presentar. Espero que ustedes también se presenten, me cuenten cuáles son sus expectativas, quiénes son, dónde viven, si tienen equipos, por ejemplo, cámaras profesionales, si de pronto han tenido experiencia con este mundo audiovisual. Me encantaría saberlo para que a partir de ahí comenzáramos a generar un diagnóstico y saber cómo podemos orientar esta área o esta materia. Una vez hecha esa presentación, les voy a compartir cuál va a ser el objetivo de esta asignatura para que todos estemos orientados en sacar y en focalizar nuestros esfuerzos. Como tercer punto, les voy a socializar el plan de aula, que es prácticamente la ruta de trabajo que vamos a tener durante este semestre. Nos va a dar muchos lineamientos y muchas claridades con relación a qué es lo que vamos a ver. Por último, bueno, vamos a concertar las calificaciones, es decir, como las diferentes asignaturas. Luego tendremos una sección muy interesante que se va a llamar Contemos una historia. Ya vamos a ver en qué consiste este punto. Y por último, bueno, nos vamos a ir con unos compromisos desde ya. Entonces, una vez hecha esta pequeña presentación, yo les quiero mostrar a ustedes algunos de mis trabajos audiovisuales para que ustedes vean pues como la calidad del profesor, para que pues vean de que pues no es cualquier persona la que está acá en este momento pues como mencionándosela, y que vean la calidad de los productos audiovisuales y que a partir de eso pues como ustedes también se imaginen. Yo les voy a presentar dos videitos. Ahí están viendo este mancuajo, ¿me pueden confirmar por favor? Listo, perfecto. Bueno, este fue un video que realizamos para un gimnasio, ¿cierto? Y quiero que lo vean. No hago esto por moda. No hago esto por el que dirán. No hago esto porque sí. Hago esto
porque es mi vida. Excelente, bueno, ese es uno de los videos que más me gustan. Ya les voy a mostrar otro también. Es un After Effect, pues es como un after party, por así decirlo, en el cual pues también fuimos convocados y bueno, y salió este producto también. Bueno, una vez pues mostrado estos videitos, quiero pues como escuchar con respecto pues como a ustedes, ¿cierto? Quiero conocer un poquito pues de ustedes, quiénes son y bueno, nuevamente cuáles son las expectativas que tienen con esta asignatura, con esta asignatura, también con la materia y obviamente por qué están acá, ¿cierto? Me gustaría saber dónde viven y bueno, y también para que conversemos un poquitico y nos conozcamos. Listo, Felipe, comienzo pues. Muchas gracias, Henry. Mi nombre es Henry Hernández, yo vivo en Medellín, casado con 2 hijas. Pues mi oficio es ser pastor, ¿verdad? Hace 20 años que hago esto. Lo que pasa es que el 2020 nos cambió la vida a todo mundo, ¿cierto? Y a pesar de que yo estaba tan acostumbrado a hablarle a las personas, cuando me tocó pararme frente a una cámara para hacer envío, me di cuenta que necesitaba un cambio drástico. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de poder entrenarme y capacitarme. Y aquí estoy para eso, para crecer. Perfecto, Henry. ¿Qué expectativas tienes con esta materia y con lo que estamos Son estudiando? muchas porque te digo la verdad, creo que lo necesitamos demasiado. Toda esta parte audiovisual la necesito mucho y sé que con esto puedo ayudar a muchas personas también. Perfecto, Henry. Yo también estuve trabajando pues en la Universidad Católica de Oriente, donde también conocí y estuve con toda esta parte del gremio católico. Nos tocaba transmitir misas, eventos, o sea, mucho contacto obviamente con esta parte, entonces creo que podemos tener una muy buena afinidad y obviamente en lo que te pueda ayudar, Henry, con el mayor de los gustos, papá. ¿Listo? Muchas gracias, Felipe. Gracias. A vos, Henry. Bueno, Gusto, cuéntanos un poquitico de vos. Hola, ¿Cómo estás, Augusto? muy bien, gracias a mi Dios, si me deja la... ¡Julieta! Bueno, mi nombre es Augusto Rondón Galeano, yo soy del municipio de Argelia, Antioquia, Okay. pero pues, vivo en Río Negro ya hace varios añitos. Fui estudiante de filosofía. ¿Qué más les cuento? Soy músico, pero no profesional, sino porque me gusta. Soy músico, digámoslo así, empírico. Me gusta mucho cantar, me fascina. Pertenezco en este momento al coro diocesano, el coro de la diócesis de Son Río Negro. Y no, ¿qué más les cuento? Mucha motivación, bueno, en todas las clases y también en esta, porque de verdad, como decía Henry, todo esto ha cambiado, digámoslo así, el ver de todo, ¿cierto?
Entonces, yo digo que todo lo que uno aprende es bueno. Entonces, genial, estamos dispuestos y estoy dispuesto a aprender lo que sea. Qué genial. Perfecto, Gusto, qué rico escucharte. Es verdad lo que ustedes nos dicen, después del coronavirus, todas las personas nos dimos cuenta que el mundo digital comenzó a tener mucha más fuerza y que la parte de la generación de contenidos es un pilar que cualquier empresa, persona necesita. Entonces, qué rico que estemos acá nuevamente para aprender toda esta parte del mundo audiovisual, que es el pequeño el iceberg de todo ese ecosistema digital que compone, ¿cierto? Entonces, perfecto. Augusto, qué pena. ¿Cuáles son las expectativas que tienes con esta clase? ¿Qué quieres aprender? Pues, profe, pues apenas me estoy como mezclando como en este mundo, yo no sé, bueno, entonces, no sé, profe, ¿cómo le digo? No, dale, no, es que es muy La- bacano la- porque quiero conocer de ustedes cuál es la idea que tienen de este curso, ¿cierto? Para a partir de ahí, obviamente ahorita les voy a socializar absolutamente todo, pero obviamente quiero saber cómo cuál es la idea que tienen. Pues, profe, pues me gusta tener más digámoslo, yo he sido como un joven muy, como que, ¿cómo le digo? Es que, ¿cómo le digo? Como muy rupestre, Ok. ¿cierto? Quiero tener como una cercanía más a la tecnología, más a lo comunicativo, a lo tecnológico, ¿cierto? Ujú. Entonces, profe, no sé, ¿qué más? Eso abre para muchas categorías y no sé, Claro, pues, de uno gusto. Muchas gracias entonces. listo, profe. Listo, Ana, por favor, nos encantaría conocerte. Por favor, cuéntanos de ti. Bueno, hola, mucho gusto, soy Ana Isabel, soy de Hola, Ana. Medellín, pero soy de Medellín, pero vivo en Río Negro. Me gradué hace un año y durante el 2020 estuve estudiando alemán e inglés porque pues me gustan mucho los idiomas. Eh, Tengo 18 años Ujú. y lo que espero de esta clase es tener más creatividad a la hora de presentar o de grabar o de editar videos, tener un poco más ideas, como una forma más exacta de presentar los temas que se van a poner la publicidad y cosas así, como los videos que mostraste ahorita, que Sí, se tenga como ese factor que le interese a la gente. Eso es lo que yo quiero buscar en esta clase. perfecto, Ana. Muchas gracias por compartir eso. Muchas gracias. Bueno, Laura, cuéntanos un poquitico de ti. Tengo 18 años, me gradué el año pasado y bueno, realmente tengo expectativas de aprender mucho y más bien se inclina mucho más para mis gustos al nivel artístico, sin embargo también me interesa mucho la publicidad. Eh, Gracias, muy concisa tu presentación. Laura, ¿dónde vives? En Río Negro. Ok, Laura, perfecto. Bueno, mis chicos, yo les cuento que yo creo que cada uno ya quiere esa necesidad de aprender, de coger, de editar, ¿cierto? Obviamente la vida son de pasos y de procesos. Realmente, pues el Pensum de Asís pone pues como todas estas materias. Sin embargo, también estoy dando otra materia que se llama edición de contenidos, que es en el tercer semestre, donde en ese semestre se da absolutamente todo el manejo de las herramientas con las cuales nosotros editamos, que es Adobe Premiere y posteriormente After Effects, ¿cierto? Que pues tengo pues bastantes conocimientos en ambas y me ha permitido pues como cada día aprender más y más y más. Entonces para mí esta es una gran oportunidad porque tengo nuevamente la oportunidad de compartir toda esa experiencia, todos esos conocimientos, todas esas equivocaciones que tuve a lo largo de mi carrera y que en estos momentos estoy compartiendo. Alguien dice que el que enseña se apropia más de lo que sabe. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud que se haya surgiendo, con muchísimo gusto se las puedo resolver. Bueno, también cabe resaltar de que no soy un mago, pues tampoco me las sé todas, pero las cosas que no me sepa, yo me encargo de buscarlas y darles una respuesta. Entonces, una vez hecha esta presentación, ya vamos a pasar entonces a saber cuál es el objetivo de esta clase. Entonces, el objetivo es conocer los elementos básicos para la administración de recursos audiovisuales desde la creación, gestión y distribución del material audiovisual creado.
Es decir, nosotros en esta materia no podemos grabar, ¿cierto? Es decir, dentro de la producción audiovisual existen tres momentos, ¿cierto? Existen estos tres momenticos. El primer momento de ellos es uno de los momentos más importantes, que es la preproducción. Es decir, toda la parte donde nosotros identificamos, formulamos, creamos todo el guión narrativo, literario y técnico de la producción audiovisual. Es decir, hay, por ejemplo, películas, las películas son uno de los mejores ejemplos, porque antes de un montón de cosas, hay unos procesos previos antes de la producción, que es solo lo que vamos a ver, ¿cierto? Pues no lo que vamos a ver, sino lo que les voy a mostrar. Después de que la preproducción esté muy bien, pasamos al segundo momento, que es la producción, es decir, el momento de la grabación, donde se realizan, pues obviamente como lo dije, donde se graba, se pone todo el esquema de iluminación, luz, montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es el momento de la postproducción, donde se cuenta todo ese material y se materializa precisamente en ese guión literario mediante una línea de tiempo. Ah, bueno, ya alguien quiere, listo, vamos a permitirle entrar. Creo que ya entró, sí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, como les venía mencionando, existen estos tres momentos que son demasiado esenciales para cualquier producción audiovisual. Bueno, voy a hacer un pequeño momento y voy a darle la bienvenida a Carol Parra, ¿cierto? Que acaba de ingresar. Hola, Carol, ¿cómo estás? Ya hemos venido avanzando un poquitico. Entonces, ya que entras, ya nos presentamos y ahora queremos también que tú te presentes, ¿cierto? Que nos digas quién eres, cuáles son las expectativas que tienes con esta clase, por qué quisiste entrar, dónde vives, ¿cierto? Entonces, por favor, Carol, cuéntanos así quién eres y para pues conocerte también un poquito más. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carol, vivo en el Peñol, Antioquia. Ujú. Tengo, pues 20 años, ya prácticamente en marzo los cumplo. Y mi expectativa ante esta materia o ante esta carrera que elegí, pues son altas. Deseo aprender demasiado de todos los docentes y en este caso, pues yo soy profesor y aprender de todos mis compañeros. Perfecto, muchas gracias, Carol. Te perdiste pues la presentación mía. Ahorita te doy un pequeño resumen. Sin embargo, vamos a seguir pues como continuando. Entonces, para que estamos en este momento socializando cuál es el objetivo de esta clase, que es precisamente conocer cuáles son esas nociones básicas que se requieren en la administración de recursos audiovisuales. Básicamente, en este módulo nos vamos a centrar netamente en la preproducción, es decir, todo lo que conlleva antes de la realización de la producción audiovisual. Entonces, en estos momentos les voy a compartir el plan de aula. ¿Para qué? Para que lo miremos, para que lo socialicemos y bueno, y también para que tengamos como una idea básica de lo que se va a venir en este semestre con administración de recursos audiovisuales. Bueno, en estos momentos ustedes ya están viendo el plan de aula. Bueno, el programa se llama Comunicación y Medios Audiovisuales, el módulo se llama Administración de Recursos Audiovisuales, en total son 48 horas. Más adelantico vamos a hablar un poquitico con relación a la alternancia, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, la manera presencial, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, entonces estas son las 4 unidades que vamos a ver en este semestre. Obviamente hoy estamos haciendo toda esa parte de la introducción, nos estamos conociendo, estoy conociendo cuáles son sus puntos de vista, la orientación que desean pues con esta área y con lo que quieren, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a un segundo módulo que va a ser la parte de lenguaje audiovisual. No sé si los otros docentes les han dado como unas pequeñas nociones básicas de la parte audiovisual y si no es así, las vamos a ver a profundidad en ese módulo que es el lenguaje audiovisual, para que ustedes conozcan planos, movimientos, esquemas de guiones. Bueno, ya les voy a mostrar un poquitico más de eso. Vamos a pasar a otra que va a ser el guión técnico, que va a ser la materialización de esa idea que ahorita les venía mencionando, que pues es más o menos qué queremos contar, porque prácticamente nosotros tenemos una gran responsabilidad creativa y es imaginar, plasmar, ejecutar y obviamente impactar con eso que estemos realizando.
Entonces, vamos a dar un cuarto módulo que se llama Sé el productor. Y es que lo más bonito del audiovisual es que en audiovisual existen muchos, demasiados roles, ¿cierto? En el cual está el director, productor, asistente de productor, iluminación, compositor, gaffer, bueno, más vamos a precisamente dentro del lenguaje audiovisual ver cuáles son esos roles que componen la producción audiovisual. Pero prácticamente el administrador de recursos audiovisuales es la persona que se encarga de valer todas las necesidades en términos administrativos, en términos legales, ¿cierto? Es la persona que busca los permisos, es la persona que busca las recomendaciones, es la persona que es capaz de vender un proyecto, obviamente respaldado por un guión, por una idea. ¿Por qué? Porque no es compartir una idea, es tenerla ya plasmada en un guión, que es prácticamente, el guión es la flecha del mundo audiovisual, porque gracias al guión se permite construir esa idea, se permite visualizar y se permiten minimizar gastos a la hora de la producción de acuerdo con el presupuesto que se tenga. Entonces, en esta primera unidad, bueno, ya como le venía mencionando, para empezar, quiénes somos, ya nos presentamos, ya hicimos un pequeño diagnóstico con relación a quiénes son ustedes y qué es lo que quieren aprender, y bueno, y vamos a hacer un proyecto. Ya la idea con esto es que realicemos, prácticamente se los voy a decir así, cierto, muy conciso. Vamos a sacar un guión técnico y un guión narrativo que va a ser el parcial. Y a lo último, vamos a hacer un pitch. No sé si de pronto alguno de ustedes saben qué es un pitch. ¿No? Listo, perfecto. Un pitch es el momento de presentación de la idea ante un grupo de inversores. Ese es el pitch. Entonces, ustedes van a vender esa idea. ¿Con qué? Respaldada con todo ese guión, con todo ese presupuesto, porque es muy importante, ¿cierto? Uno no sabe para quién se va, y uno no sabe quién lo está viendo y que en cualquier momento se pueda presentar la oportunidad para usted mostrar y vender su idea. Eso es muy importante, ¿cierto? Y normalmente también sucede en las convocatorias también que surgen. Bueno, entonces, para este primer módulo, vamos a abrir un foro en Q10 donde se va a llamar Contemos una historia. Y cada uno de ustedes nos va a compartir qué historia quiere contar. Es decir, vamos a contar una historia en un guión literario, un guión narrativo y en un guión técnico donde se especifican planos, segundos, minutos, para que llevemos un control. Y nuevamente, ¿cierto? Este módulo lo estamos enfocando netamente en la preproducción audiovisual. En el módulo 3 estamos en ese proceso de postproducción, pero acá nos vamos a ir con los elementos suficientes para saber construir un guión narrativo, un guión literario, saber cómo todo ese lenguaje audiovisual, ¿cierto? Y a posterior, obviamente, saberlo distribuir. Pues siento que yo desde la universidad me hubiera gustado mucho ver esto que les estoy compartiendo. Lo creé pues precisamente con esa necesidad del primer inicio, que es fundamental y esencial en cualquier producción, porque hay producciones que son un desastre y es porque no hay claridad frente al primer paso, que es la preproducción. Entonces, bueno, una vez socializada esta primera unidad, vamos a pasar a lo que se llama el lenguaje audiovisual, donde le puse recapitulemos. Obviamente vamos a hacer un repaso general de todo eso. Entonces, vamos a aprender cómo surgió todo, de dónde vino todo, de dónde surgió todo. Vamos a ver los aspectos técnicos de la producción audiovisual. Vamos a aprender un poco sobre la composición y el montaje. Vamos a ver planos. Vamos a cuáles son esos planos: plano general, abierto, medio, cerrado, primer y primerísimo plano. Vamos a saber cómo se componen las secuencias, qué es una secuencia y qué es una escena. Vamos a aprender muchísimo sobre el storyboard. Y para esta unidad, entonces, vamos a hacer un pequeño quiz. No sabía qué más poner, entonces como que bueno, yo creo que lo más indicado es hacer una pequeña evaluación para que ustedes confirmen esa adquisición de lenguaje, esa adquisición de ese lenguaje audiovisual. Muchachos, yo les quiero decir algo, y es que a mí no me interesa la nota. A mí me interesa
es que ustedes aprendan. Obviamente este espacio, sé que es un sábado, sé que es una de la tarde, pero este espacio es para ustedes y el conocimiento a ustedes nadie se los va a quitar. Entonces por eso es que hagamos de esta clase un momento increíble de aprendizaje, de dudas, para que realmente apropiemos todo eso que les estoy compartiendo y les sirva en su experiencia y en este sueño que es ser un productor audiovisual. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño quiz. Ya saben que se gana a partir de 4. No hay ningún problema, no hay o sea, nada de miedos, nada de miedos. Nuevamente, lo más importante es que quiero que ustedes aprendan. Una vez hecho este pequeño quiz, vamos a pasar al módulo del guión técnico o guión narrativo, donde vamos a ver la importancia del guión dentro de la producción audiovisual, qué es y cómo se construye. Vamos a saber un poquitico de los elementos narrativos. Quiero compartirles a ustedes también un poquitico de teoría narrativa de Prop, que es un teórico muy interesante clásico. Vamos a aprender la imagen como una herramienta narrativa. La imagen, vivimos en una cultura occidental, donde obviamente esa cultura occidental nos ha cargado de conceptos muy audiovisuales. Obviamente ya todo entra por los ojos, todo se vende por los ojos en esa cultura occidental. Entonces vamos a ver la importancia y vamos a saber crear contenidos de alto valor comunicativo, ¿cierto? Vamos a pasar entonces al narrador y al narrador y al narrativo. Bueno, al narrador, más fácil, pongámoslo así, vamos a hacer nosotros esos narradores. Vamos a también identificar un poquitico de los personajes dentro de la producción audiovisual. Y bueno, vamos a hacer ejercicios para entrenar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Entonces, para esto, que sería ya el parcial, la idea es que vayamos desde ya avanzando en la construcción de ese guión literario y narrativo. Que ustedes imaginen, que comiencen a pensar, que comiencen a visualizar, que se den la oportunidad, porque esta es la oportunidad de expresar esas ideas que desde hace rato estaban mencionando, ¿cierto? Entonces, bueno, este sería el parcial, ese tendría un valor del 35, el quiz un valor del 10, el foro un valor del 5, y ese 35% se va a dividir en dos. Pues la mitad para el guión técnico y la mitad para el guión narrativo, porque los dos son totalmente diferentes. Bueno, pasaríamos a la cuarta unidad, que se llama Sé el productor. ¿Y en esta en qué consiste? Vamos a ver cuáles son esos conceptos básicos. Vamos a identificar cuáles son los roles en la producción audiovisual. Vamos a aprender a elaborar un presupuesto. Si ustedes no saben lo importante que es este momento de la producción, y eso es lo que a mí me hubiera encantado profundizar y literal, o sea, aprender más en la universidad, ¿cierto? Esta elaboración de presupuestos me lo dio, fue la experiencia, porque uno tiene que saber cobrar y tiene que saber estimar más o menos cuánto puede costar un proyecto. ¿Y eso de qué depende? Del guión. Entonces, vamos ahí. Vamos también a aprender vamos a aprender un poquitico sobre la gestión del talento, es decir, ustedes como productores van a saber cómo organizar e identificar y potencializar los talentos de su grupo de producción audiovisual, porque es que una producción audiovisual es de personas, es de un grupo. Entonces vamos a aprender a gestionar esos talentos de nuestro grupo, por ejemplo, el camarógrafo, el director, el sonidista, el compositor. Vamos a aprender a identificarlos y a potencializarlos. Vamos a aprender a desarrollar planes de trabajo dentro de la producción audiovisual. Vamos a saber hacer permisos y vamos también a saber cómo hacer eso, a conocer un poquitico de esos aspectos legales. Yo les quiero contar una pequeña anécdota acá, y es que en una de las producciones audiovisuales que nosotros realizamos, hicimos un videoclip. O sea, eso tuvo una acogida impresionante. Y al otro día me llaman, aló, ¿usted es Felipe? Yo, sí, yo soy Felipe. ¿Usted fue el director del videoclip? Yo, sí. Ah, necesito que lo bajen. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Es que sí. Es que mi hija, que es menor de edad, aparece ahí y yo no le di consentimiento. Baje ese video, pida perdón y olvídese de ese videoclip. ¿Por qué? Por el desconocimiento de los aspectos legales que se deben de tener al momento de una producción audiovisual.
Vamos también a aprender un poquitico de los requerimientos de la producción que exige, ¿cierto? Vamos, y este que va a ser un punto muy interesante, después de que tengamos nuestro guión literario, vamos a hacer un ejercicio, o bueno, vamos a conocer cómo se puede realizar esa distribución digital, qué es lo que pasa, las personas hacen el guión, hacen la producción, pero se quedan ahí. Entonces hay muy buenos productos que no trascienden. Entonces, vamos a aprender a distribuir nuestro contenido digital. Bueno, y por último, vamos a saber vender una idea, que es precisamente lo que yo les venía mencionando, que es el pitch. Y para el final, vamos a primero a elaborar un presupuesto de nuestro guión técnico o de nuestro guión narrativo o de nuestra idea, ¿cierto? Vamos a desarrollar el plan de rodaje, donde vamos a hacer como una especie de cronograma, vamos a decir cuándo se graba, qué se graba, por qué se graba, cuáles son los momentos que se van a grabar, ¿cierto? Para hacer como una idea y que este plan de rodaje y esta idea les sirva a ustedes para crearla, ¿cierto? O sea, ustedes ya después de esto van a tener ya una propuesta lista para la ejecución, para que ustedes la ejecuten y a posterior puedan saber producirla y editarla, que es uno de los conceptos más interesantes y complicados de la producción audiovisual. Bueno, y por último vamos a tener el pitch, donde ustedes nos van a enseñar, nos van a vender ese proyecto. Bueno, ese es básicamente el plan de aula. Siento que es un plan de aula que está pues enfocado muy bien a las necesidades que debe tener un administrador de recursos audiovisuales, debe saber sobre su guión, debe saber sobre sus aspectos legales, debe saber sobre su equipo, debe saber vender la idea, debe saber cuidar muchas cosas. Entonces, este es el plan de aula. Quiero de pronto pues como escuchar sus dudas, sus inquietudes, si están de acuerdo con las notas, de que digamos el parcial y el final el final tendría 3 notas, que sería la elaboración del presupuesto, el plan de rodaje y el pitch. El parcial sería el guión narrativo y el guión literario. Tendríamos un pequeño quiz para evaluar esas nociones y conceptos del lenguaje audiovisual y vamos a tener un foro donde ustedes me van a contar qué quieren contar, o sea, qué se imaginan. Entonces, bueno, este es el módulo de nuestro módulo, de nuestra clase de administración de recursos audiovisuales. Y pues bueno, ahora es el momento de que ustedes me cuenten con relación pues como a esto, cómo lo ven, les gusta, no les gusta, qué les gustaría aprender, y si estamos todos de acuerdo, entonces para que avancemos. ¿Listo? Entonces yo los quiero escuchar. Felipe, de mi parte ya quiero empezar. Genial, Henry, papá, muy bacano, muy bacano. ¿Qué dicen mis otros chicos, mis otros alumnos? Todo bien. Todo bien, Laura, muy bien, qué rico. Carol, ¿qué Profe, piensas? adelante. De Adelante, profe, adelante. de una, muchas gracias. Profe, súper motivada. Genial. ¿Y Ana qué dice? Igualmente motivada, obvio. Ok, thank you so much, danke. Bueno, entonces me alegra mucho saber de que les gusta este plan de aula y muchachos, ustedes no se imaginan en el tercer semestre, en la edición de contenidos, todo lo que se va a ver también conmigo. Entonces, vamos por ello. Entonces, una vez socializado este plan de aula, vamos a pasar, bueno, les quiero pues como preguntar algo, porque veo que muchas personas viven en diferentes municipios. Entonces, es con relación a la ¿cómo es que se llama? Alternancia, bueno, la presencialidad. Quiero saber quiero saber quién de ustedes de pronto pueden asistir a las clases presenciales que se realizarían los sábados, ¿cierto? ¿Quiénes pueden, quiénes no pueden? Y bueno, si se puede, bacano, y si no, ya miraríamos qué se puede hacer, si vamos unas veces, si nos encontramos unas veces, si las otras veces las vemos presencial. Yo me acomodo a lo que ustedes, a lo que este grupo necesite. Entonces, hablemos un poquitico de eso para yo pasar pues también la información y organizar, obviamente, lo que se va a venir entonces. Pues Felipe, ahí me queda ahora muy fácil, es la virtualidad, ¿cierto? Listo.
Listo. Yo sí podría ir en presencialidad y alternancia. Ok, listo, Yo Ana. también podría alternancia. Listo. Yo también, profe, con alternancia. Listo. Yo también, profesor, yo realmente me puedo acomodar a cualquiera de las dos. Listo, entonces Henry, obviamente pues porque ya vive en Medellín, es la persona que le quedaría muy complicado jue madre, hombre, la alternancia, eso, la alternancia. Espérate, qué pena, Augusto, es. Entonces, bueno, Augusto, la idea mía son más o menos 14 clases que vamos a ver en este semestre, de la cual una semana está dedicada o enfocada a la semana institucional, donde se van a hacer actividades, donde se van a hacer varias cositas. Entonces, alrededor tenemos 13 semanas. No normal, mi idea sería que viéramos la mitad de ellas presencial y la mitad de ellas en virtualidad, ¿cierto? Obviamente las clases que vayan a hacer de manera virtual se van a grabar también, vamos a tener pues como un dispositivo que va a estar grabando absolutamente toda la clase para que Henry pueda ver, pueda estar, pueda participar, la clase también se va a grabar y yo me voy a encargar de que quede muy bien, ¿cierto? Y de que tú también participes de manera activa y te sientas parte de nosotros, así estés allá. O si ustedes ya desean, ya podríamos hacer un 60-40, es decir, 60% presencial, para que nos miremos, nos conozcamos, estemos ahí trabajando, ¿cierto? Mi idea es que nosotros mismos construyamos el guión, es decir, dentro de las mismas clases vamos a ir avanzando en el parcial. Entonces yo voy a estar ahí acompañándolos, voy a estar viendo, voy a estar asesorándolos frente a muchos aspectos técnicos y obviamente narrativos que se deben tomar en cuenta. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso, me gustaría pues darle como una solución que todos nos sintamos cómodos. Nuevamente, yo soy una persona muy abierta, muy comprensiva, que está pues como dispuesto a todo. Les quiero escuchar con relación a si cuántas clases les gustaría, si por ahí 6 o 7 clases presenciales, las otras virtuales, y bueno, me gustaría pues como escuchar. El silencio otorga, entonces, ¿qué? ¿Qué damos? ¿Qué Pues yo la queda? verdad no tengo inconveniente con ninguna, o sea, puede ser lo que quieran. De una, Laura, de No una. hay inconveniente, profe, lo que sea. Listo. Entonces, hagamos un 60-40, un 60% o que un 50-50, es decir, 6 clases presenciales y las otras 6 clases virtuales. ¿Qué les parece? Pues un 50-50 o nos vemos más o qué les gustaría. Yo digo que un 60-40, pero un 50-50 está bien. Listo. Pues sí. Entonces, ¿qué dice Henry? Quiero escuchar a Henry. Felipe, pues yo vine fue a estudiar, hermano, yo Dispuesto también a lo que sea. como se me den las cosas y veo que tan factible, si puedo estar allá, pues va a ser muy bueno, si no, pues me toca verlo virtual, ¿cierto? Listo, entendemos su Pero vine para situación. estudiar. Sí, claro, entendemos su situación, entonces por eso es que también te queremos preguntar. Perfecto. Augusto, Hola, profe. ¿qué piensas? ¿Qué te gustaría? Antes hacemos un 60-40 De una, sí. o hacemos un 50-50. Pues a mí me gusta un 60-40. 40. Listo, Sí. perfecto. Ana también está de acuerdo. Sí, De una, qué bien, qué rico. Entonces ya según esto, vamos a hacer 60% presencial y el otro 40% virtual. Comenzaríamos comenzando dentro de 15 días, porque en estos momentos, según la institución, no podemos ingresar pues hasta después de marzo. Entonces, comenzaríamos la primera clase el 13 de marzo. Tendríamos la primera clase presencial. Yo quiero organizar bien esto porque el pitch me gustaría que ustedes estemos todos de manera presencial
y podamos entrar el rigor, que es tener un grupo y una audiencia al frente, ¿cierto? También me gustaría mucho tener una clase presencial con relación pues como a la construcción del guión técnico y a la elaboración de presupuestos para yo poder estar ahí asesorándolos, ver cómo van, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan realizar pues como esos avances que vamos a ir haciendo. Entonces comenzaríamos el 13 de marzo de manera ya presencial. Nos encontraríamos en Asís. Yo te organizaría pues como toda la gestión de las aulas para que ustedes tengan computadores al frente y comiencen pues como a tomar nota, a ver los referentes que yo les voy a mandar también. Y esa es otra cosita, también les voy a compartir diferentes referentes audiovisuales y creativos para que ustedes comiencen a pensar. Bueno, entonces una vez socializado estas dos partes, socializado el plan de aula, socializado la manera alterna, no voy a poder con la palabra, con la manera presencial, ahora vamos a pasar entonces a esta actividad que se llama Contemos una historia. Entonces, yo sé que muchos de ustedes en nuestras cabezas llegan las historias, ¿cierto? Entonces, me gustaría mucho saber desde ya y conocer como básicamente cuáles son esas historias que quieren contar. Y si no saben, no se preocupen, ¿cierto? Obviamente la idea es que encontremos una historia que nos sintamos a gusto y que usted sea el director de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar por esta partecita. Si quieres no sé si alguna persona quiere comenzar o si no, de manera autocrática. De manera, Arana, entonces comienza. Ana, ¿qué te gustaría contar? No sé qué puedo contar. No. Listo, perfecto. Eso es una respuesta. No sé qué contar, no te preocupes. Listo. ¿Alguno de los otros compañeros tiene claridad frente a eso? Pues a ver, yo, Felipe, ¿qué aportaría? Yo diría en este momentico, el mundo cambió. Una idea para contar una historia, para contar cómo ayudaría a cambiar ahorita lo que se viene por delante, ¿cierto? Después de este año de pandemia, de tanto encierro, me gustaría como contar una historia así. Listo. Para cambiar, ¿cierto? Para generar todos estos cambios que se nos han dado. Listo, es muy interesante porque lo primero que yo veo es que lo que contamos se ve limitado al formato, ¿cierto? Obviamente un largometraje no va a tener el mismo guión que un cortometraje, ¿cierto? O por ejemplo un videoclip no va a ser lo mismo que un cortometraje o un largometraje. Pero lo que yo les propongo es que creemos un guión narrativo para un cortometraje de 5 a 7 minutos, más o menos, ¿cierto? Puede ser para que sintamos el rigor, para que nos demos la pela a nosotros, para que sepamos qué es ser un guionista, ¿cierto? Y a partir de eso poder tener un buen elemento narrativo. Entonces, vamos a crear un guión narrativo para un cortometraje de 5 a 7 minutos. Ese va a ser pues como el parcial. Bueno, listo, Henry. Muy bonito, pues, como esa idea, sería una idea de cambio, una idea, sería el sentido del audiovisual, el elemento comunicativo que queremos transmitir a las personas, que es el cambio. Es importante tenerlo ahí. Ya más adelante vamos a ver un poquitico con relación a los personajes, ¿cierto? Hay 3 situaciones, de una vez se las voy adelantando. Hay 3 tipos de, bueno, toda narrativa, es que vamos a adelantarnos un poquitico para que se vayan craneándola, ¿cierto? Toda narrativa, según Propp, que es un clásico de la teoría narrativa, existen 3 momentos, ¿cierto? Que es el inicio, el nudo y el desenlace. Esa es la teoría clásica narrativa. Y lo más bacano es que nosotros somos capaces de transformar algo literario a algo audiovisual, y ahí está nuestra gran tarea. Entonces, ¿cierto? Existen 3 tipos de conflicto, según Propp. El conflicto con uno mismo, es decir, el conflicto con el mismo personaje, ¿cierto? El conflicto con el otro, puede ser una guerra, puede ser una discusión, puede ser con algo. Y el tercero es el conflicto puede ser con, no sé cómo explicarlo, pero puede ser como el conflicto con Dios, es decir, un conflicto con todo lo externo, con un conflicto, por ejemplo, un desastre natural, un conflicto, por ejemplo, algo posapocalíptico. Entonces esos 3 conflictos nos van a permitir a nosotros dirigir nuestra historia. Supongamos,
según la historia de Henry. No sé, Juanito se levanta por las mañanas y ve en una piedra un mensaje que dice, descúbrete. Juanita coge la piedra y la lanza y queda una ventana en eso y comenzamos tran, a narrar, a contar. En este módulo vamos a escribir y a imaginar bastante. Entonces, literal, vamos a ser los guionistas de nuestra propia película y eso me llena de mucha emoción, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero escucharlos más, qué piensan ustedes, qué se han imaginado, planeado, pensado. De pronto, Carol, Augusto, Laura, les gustaría compartir de pronto alguna idea que tengan. O si Pues la quieren. verdad muy diferente hablarlo a escribirlo, Sí, pero hace mucho pues pensé y el inicio, por así decirlo, era desde un niño y era para los, ¿cómo es? Ante los ojos de un niño el mundo es maravilloso. Sin embargo, es como empezar a contar cómo sería el crecer y mostrar los vicios, la decadencia, pero en un mundo muy demacrado, donde hay monstruos, o sea, los adultos son monstruos y que se ve algo así. Súper bacano, es una historia bacanísima. Es mostrar la evolución y la transición del niño, ¿cierto? Y bueno, y demostrar cómo se va demacrando, o sea, mentalmente, físicamente, los vicios, las costumbres, cómo el mundo se está rompiendo, todo. Bacano. Jean-Paul Sartre dice algo muy interesante y él dice, somos cadáveres andantes. Y es que a la medida que vamos avanzando, hay una decadencia, nos vamos consumiendo. Entonces está muy bacana tu idea, sí. Se me ocurrió que tal vez hacer así como un documental, como explicando un libro que hayamos leído. ¿O qué? O sea, un documental, ¿sabes cuánto tiempo se gasta? Pues el cortometraje, perdón. Exacto. ¿Qué libro te gustaría contar? Uno de Demian Hesse, no me acuerdo cómo se llama. Hesse. Ajá. Sí. Demian Hesse es de Hermann Hesse. No, Demian. Sí, ese es el libro. Listo, es bueno, es bacano. Y El Lobo Estepario también es un libro totalmente reinteresante. Sin embargo, Ana, ¿sabes qué pienso? Que eso son adaptaciones. Las adaptaciones literarias, bueno, vamos a hacer lo siguiente, esas adaptaciones literarias vamos a verlas también en el módulo de lenguaje audiovisual, para que ustedes puedan ver cómo esas adaptaciones literarias se pueden llevar al cine. Pero lo que yo quiero es que ustedes cuenten una historia propia, ¿cierto? Porque hay muchos elementos que usted tiene que construir, ¿cierto? Entonces, si quieres, puedes tomarlo como referente y sacar una historia a partir de eso. Porque tal vez sería un análisis del libro, de las teorías y todo lo que uno puede sacar de los textos que tiene, como diferentes pensamientos. ¿Y cómo lo narrarías? Ahí está el reto, No lo sé. ahí está el reto. O sea, no, porque todo lo que escribimos lo tenemos que imaginar visual y auditivamente también. Porque como la palabra lo dice, estamos tratando algo audiovisual, ¿cierto? Que mezcla el audio y el lenguaje. Entonces, para que lo tengas claro, para que organices esa idea, desde ya o sea, nuevamente estamos descubriendo qué queremos contar, ¿cierto? Y lo que yo quiero es que contemos una historia, porque prácticamente lo que nosotros hacemos con el video es contar una historia. Y hay algo muy particular e interesante, y es que la fotografía es un elemento que hace parte de lo visual, pero no es el video, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía y el audiovisual? ¿Alguno de ustedes sabe? No, perfecto, entonces me da la oportunidad de compartir esto. La fotografía es una captura del momento, es la captura de un fragmento de la realidad, ¿cierto? El video son un montón de fotografías. Entonces, si la fotografía captura un momento, ¿cierto? Perdón, una imagen del momento, ¿cierto? El video es capaz de transmitir una situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos ver a una persona pescar, en la fotografía se ve el pescador, ¿cierto? Pero en el video
se muestran todas esas fotografías que comienzan a componer, pues esas fotografías que comienzan a componer el video. Un video es una sucesión de fotografías, ¿cierto? Entonces, el video para mí tiene un mayor impacto comunicativo porque también juega con el audio, ¿cierto? Entonces, el audiovisual o el cine es considerado como el séptimo arte, porque es capaz de reunir todas esas artes, que es la literatura, ¿cierto? El teatro, que es la expresión de los personajes, el audio, la música, cómo los elementos musicales pueden agudizar una escena triste o un momento feliz, la fotografía, ¿cierto? Y me faltan otras dos artes que no recuerdo en estos momentos. Pero el cine lo que hace es recoger todo eso y emitir un mensaje de alto valor comunicativo. La fotografía me encanta, pero me gusta mucho más hacer el audiovisual porque siento que tiene un mayor elemento comunicativo y que reúne todas esas otras artes. Entonces, bueno, una vez hecho esta aclaración, quiero escuchar de pronto también a Augusto y a Laura, ¿cierto? No sé si ya habló Laura, con relación a qué quieren contar. Laura, bien pueda. O la chuta. No, o sea, es que se me está como que, no sé, llegando como a la mente ideitas, pero es que no la tengo así como toda concreta todavía, no No sé. sé, eso es una respuesta, no se preocupe. La idea es que de aquí a 8 días escribamos precisamente en el foro. Básicamente vamos a escribir un pequeño textico de más o menos que de 150 a 300 palabras, donde ustedes expliquen la historia. Es más, cierto, sí, es más, que ustedes expliquen la historia, el conflicto que va a pasar, los personajes que van a aparecer en la historia. Esos son los elementos que tienen que tener en cuenta para el foro, ¿cierto? No es copiar, no, voy a hacer un guión no sé, sobre el medio ambiente. No, hay que ser mucho más específico, ¿cierto? En qué consiste, qué conflicto vas a tratar, cuáles son los personajes que van a aparecer en eso, ¿cierto? Yo creería que con un pequeño resumen de lo que exactamente la historia sería el resumen, el conflicto que van a hacer, los personajes que van a incluir, los escenarios que van a usar, es decir, mi personaje va a estar en diferentes situaciones. Vamos a hacer un pequeño fragmento de lo que va a ser el guión narrativo, para que a partir de eso podamos tener un gran punto de partida. Ya saben que este foro es un texto cortico, o sea, es lo que les digo, no los quiero matar, quiero que aprendan. Entonces sería pues ese el primer foro, ahorita mismo lo habilito para que ustedes se den la oportunidad de expresarse, pueden ver referentes, pueden ver cine, y nuevamente, ¿cierto? Esta es la oportunidad de ustedes contar algo. Por ejemplo, Henry, por ejemplo, fue Laura la que me dijo que quería contar la decadencia del niño, pues la transición del niño, cómo va pasando y cómo va perdiendo la inocencia, ¿cierto? Bueno, hay elementos ya muy avanzados ahí. Entonces, chicos, con mucha emoción, piensen, vayan, salgan, disfrútenla y bueno, obviamente también respondan por el foro, pero de verdad, desen esta oportunidad para ustedes ser los directores de su película o de su cortometraje. Entonces, bueno, este sería pues como el primer compromiso. El primer compromiso que tendríamos es qué es una historia que quieras contar de manera audiovisual. Ya sabemos que el compromiso es copiar en el foro de un texto de 150 a 300 palabras, donde explique tu historia, donde menciones qué conflicto se va a desarrollar, donde menciones cuáles son los personajes que van a estar en tu historia y qué escenarios también van a estar. Y ya, sería prácticamente eso. Sería prácticamente eso. Es más, sí. Me salía la presentación. Bienvenida, listo. Pero igual ya pues leímos como final a esta partecita. Bueno, entonces,
¿Qué les parece pues como esta primera acercación, este primer acercamiento que hemos tenido? Quiero escuchar, ¿cierto? Esa retroalimentación por parte de ustedes. Y pues bueno, ya tenemos compromisos, ya les mencioné qué vamos a ver en esta clase, qué vamos a aprender. Y pues bueno, me parece muy importante escucharlos y que me cuenten, ¿cierto? Y bueno, cualquier sugerencia, recomendación también se puede tomar en cuenta. Entonces, bueno, démonos este espacio para hacer esta retroalimentación, para solucionar esas dudas. Y si no hay pues como dudas, entonces para que debemos una especie como que de medio final a esta clase, entonces que va a ser pequeña. Las otras van a ser un poquitico más intensas, pero para que nos conociéramos, conocieran el plan de aula, yo conocer sus puntos de vista, sus historias, conocer cuáles son sus expectativas, porque a partir de eso me sirve muchísimo para poder orientar mis esfuerzos precisamente en que ustedes aprendan y no más y no embutirles un montón de cosas que de pronto no me puedan servir más adelante, ¿cierto? Sino ser muy puntuales y prácticos con la información. Entonces, bueno, démonos este espaciecito. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo tengo una duda. Sí. El material, de pronto usted nos envía material complementario o eso lo suben al Q10, pues así como para poder realizar con más bases el guión, la narrativa, todo eso. Sí, claro, yo les voy a ir compartiendo en la medida que vayamos avanzando los diferentes recursos. Como soy nuevo, como apenas he venido comenzando, no tengo mucha relación con la plataforma, ¿cierto? Pero la idea en la que vayamos avanzando los módulos, yo le voy montando los recursos, por ejemplo, estas presentaciones van a estar en el Q10, el plan de aula va a estar en el Q10, y en la medida que vayamos avanzando yo les voy compartiendo esos documentos que les va a servir muchísimo, ¿cierto? Esquemas de storyboard, esquemas literarios, esquemas de adaptaciones literarias como lo que mencionó Laura con relación a Demian, ¿cierto? Entonces, gracias por preguntar y yo les voy a compartir esos recursos que vayamos necesitando y avanzando en las clases. Listo, profe, muchísimas gracias. A ti, Carol, por preguntar. Anyone? ¿Nadie más? Profe, la verdad, has puesto a volar mucho mi imaginación, ¿cierto? En este momento lo que pienso es cómo comenzar a sentar todas esas ideas que comienzan a llegar. Perfecto, qué rico, Henry, no te preocupes, ¿cierto? Vamos a escribir ese pequeño texto y yo sé que en la medida que vayamos avanzando, de eso tan grande, lo vamos a centrar, ¿cierto? Y todo es un proceso, y ser consciente de eso lo hace más bonito aún. Entonces, siga volando esa imaginación, deje que siga y no le ponga límites, no le ponga límites, que esa es su historia. ¿Listo, Henry? Listo, de una. Los otros chicos, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Le pueden levantar la manito? ¿Pueden decir sí, lo que quieran? Todo bien. Bueno, ay, Augusto levantó la manito, gracias Augusto, de una. Ya eso me confirma que todo está supremamente bien. Sí, profe. Necesito un representante de grupo que me ayude como a firmar o a evidenciar pues como estas cositas. De pronto a algunos de ustedes les gustaría ser representante del grupo. Es algo muy sencillo, es solamente representar el grupo. Nadie. Bueno, piénsenlo bien. Piénsenlo bien y bueno, me cuentan bien quién ustedes quieren ser representante para que me ayude. Pues, por ejemplo, hoy nos hizo falta una persona. Nosotros somos 7 en el grupo. Nos faltó Adriana, Ana está, Augusto está, Henry está, Carol está y Laura está. Sí. Nos faltó Adriana. Bueno, yo ya me comunico con ella para saber qué fue lo que pasó. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder estar con ustedes, de darme la oportunidad de poder transmitir todos estos conocimientos que yo sé, que he aprendido, que me he equivocado. Entonces, nada, les deseo entonces una bonita tarde. Ya saben cuáles son los compromisos que tienen. Yo ya mismo voy a abrir el Q10, el foro, especificando bien qué es lo que se tiene que hacer. Y la otra semana nos encontramos para socializar ese pequeño punto y bueno, para que comencemos de una vez
con toda la parte Profesor. Sí, sí, Ana. Perdón, tengo una duda, pero es con respecto al horario. Sí, cuéntame, Mire, cuéntame. no sé si soy la única, pero aquí en el horario me parece que esta grabación de material sonoro está de 3 a 5. Ujú. Y abajo de ese mismo me aparece que también está grabación de material sonoro con usted también de 5 a 7 de la noche. Soy la única que tiene esto así. ¿Cómo? Usted se llama John Esteban Morales. No, John es un No, colega. No, yo me llamo Felipe, Felipe Restrepo, me pueden decir Pipe o como quieran, ningún problema. no sé por qué me aparece esto así. Me No, aparece yo, grabación de material sonoro con John Esteban 2 veces. sí, es que toca como con él. Está de 3, así lo tengo yo también. Las dos De 10 últimas a son con él. 5, Sí, parece que las 2 últimas son con él, parece. ah, Aunque hay que bueno, rectificar enseguida, entonces en Q10, ¿cierto? Sí, sí, y de igual manera, pues si de pronto no solucionan eso, me avisan porque yo creo que es un problema ya más administrativo de la plataforma, ¿cierto? De igual manera, si porque lo pueden, si me lo, de aparece igual- 2 veces la misma clase, es como, ¿por qué? sí, de Y igual manera, aparece las dos últimas, pero es normal, ¿no? entonces venga, dígame bien cuál es la pregunta para yo preguntarle a mi compañero o si no Mire, preguntarle a las chicas, sí. es que aquí dice, de 3 a 5 de la tarde, grabación de material sonoro con John Esteban Morales. Y después, abajo, me aparece de 5 a 7, edición de material sonoro con John Esteban O Morales. sea, te aparece la Los dos misma en clase, te aparece la misma clase dos dos veces. veces. Listo, Sí, señor. ya Pero apenas no es terminemos. diferente grabación y edición. Así es Ah, diferente. bueno, claro, sí, sí, Pero ediciones. el profesor dice que es el mismo. Entonces, no, eso es lo que no entiendo. Lo debe dar el mismo profesor, sí. John, sí, entonces, si quiere yo ya mismo le voy a escribir a John a preguntarle pues cómo es la situación. Una clase, ¿cómo es que se llama? Edición de material sonoro. Grabación. Y la otra es edición. Pero, Listo. pero como dicen los mismos profesores, entonces eso fue lo que me confundió. Ah, no, además que es el mismo docente porque John es un teso en toda la parte de audio, ¿cierto? Mm, Entonces, de más que es por eso. Entonces, ahorita, si ahorita a las 5 si ahorita a las 3 tienen clase, le preguntan esas cositas a él. Y si de pronto no les da la respuesta, ya me escriben en el grupo, me escriben al WhatsApp, ningún problema, mandan un correo, o me llaman, bueno. o me mandan una transferencia por PayPal, lo que quieran, y ya les solucionamos eso. Esa es mi pregunta, gracias. No sé, gracias Ana, gracias. Bueno chicos, entonces, nuevamente, gracias por esta gran oportunidad y aprendamos muchísimo y soyémonosla. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias. Yo me despido más que un labrador. Entonces, bueno muchachos, gracias, nos vemos dentro de 8 Profe, muchas días. gracias a usted. Listo, gracias a Gracias por el todos. buen tiempo. Muchas Gracias, profe. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.